Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Asombro provoca entre los hondureños los hallazgos que ha hecho la interventora de los centros penitenciarios. Solo en esta semana informaron sobre celdas VIP en módulos de la cárcel de Támara Francisco Morazán. Las imágenes que compartieron las autoridades muestran los lujos que gozaban algunos privados de libertad que, según versiones extraoficiales, desembolsaban sumas de hasta 300,000 lempiras por permanecer en estos lugares con aire acondicionado, refrigeradoras, camas confortables y baño privado. De acuerdo a versiones preliminares, quienes permanecían en las celdas VIP eran personas ligadas a las maras y al narcotráfico. No obstante, todavía no deja de sorprender cómo algunos reos vivían en mejores condiciones que incluso el Chapo Guzmán cuando estuvo preso en México. El director de los centros penales del país, Ramiro Muñoz, detalló que en Támara los reos podían manejar el resto de la población penitenciaria y podían vender droga, gobernar sin ningún problema. Lo que estamos haciendo nosotros, nadie se ha atrevido a hacerlo y no vamos a retroceder. Aquí vamos a hacer cumplir la ley, simplemente, reiteró Muñoz. No quieren las nuevas medidas y a mí no me interesa que no las quieran. Este no es un restaurante. No le estamos pidiendo gustos a nadie. Aquí vamos a hacer lo que toca y nada más. Aquí hay comida, seguridad, salud, educación gratis. Ningún privado de libertad está preocupado por qué va a cenar. Yo le aseguro que muchos hondureños sí están preocupados por eso, expresó Muñoz. A este hecho se suma en las últimas horas el hallazgo de una caleta en la que escondían lanzagranadas, armas de guerra, drogas y dinero, lo que deja una vez más en evidencia la ingobernabilidad que existe en el sistema penitenciario nacional, pese a que las autoridades afirman que están tomando medidas fuertes para contrarrestar las actividades ilícitas en las cárceles. De todo lo que se ha encontrado, drogas, armas, municiones, dinero, sistemas de comunicación, sistemas de protección para estas personas. Eso es lo que se ha encontrado ahí. Sin embargo, diversos sectores cuestionan por qué después de varios años de estar a cargo de los centros penales, las autoridades hasta ahora encuentran las celdas VIP y caletas, por lo que consideran que su accionar ha sido retardado y les deja pensando en que si esto sucede en Támara, ¿qué pasará con el resto de las cárceles hondureñas que probablemente tienen menor presencia militar que las de máxima seguridad? De momento se espera que estos operativos continúen, pero aún sigue la duda si las autoridades, como sucedió en el pasado, se presten a obedecer lo que exigen las maras y pandillas a cambio de recibir importantes sumas de dinero. En la entrevista. Hoy es jueves 5 de junio del 2025. Vamos a hablar sobre esos hallazgos en centros penales que han asombrado
a las propias autoridades del sistema penitenciario nacional. Aquí uno de los invitados dijo, ve, ahí estaba la bazuca, dijo, que vio un hoyo que había. Vamos a hablar de qué ha pasado en las cárceles y qué está pasando. Conmigo está Evelyn Ramírez, coordinadora técnica de proyectos del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familiares. Bienvenida. Muchas gracias por el espacio, licenciado. Es un placer estar aquí con los invitados el día de hoy. Gracias. También está con nosotros el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE, don Hugo Maldonado. Muchas gracias, licenciado Valladares. Qué grato compartir nuevamente con el abogado Chactur y la licenciada Evelyn de CPT-RT. Y está bueno que se haya acordado de nosotros para hablar de estos temas nacionales, hombre. Bien, gracias. Abogado Carlos Chactur, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días a Hugo. Buenos días a Evelyn. Agradecer la oportunidad, como siempre. Para mí es un honor poder compartir foro en un programa tan gustado y tan prestigioso como es La Entrevista en Canal 11. Y pues vamos a tratar de abordar el tema de la mejor manera, con objetividad y profesionalismo. Sí, Evelyn, ¿qué piensa de lo que se ha encontrado en estos centros penales? Bueno, primeramente mencionar que para nosotros no es, podríamos decir, un asombro, porque son situaciones que se han venido dando históricamente en los centros penitenciarios. Entonces, más bien la pregunta del director actual del sistema, de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario, debería estar más enfocada en qué autoridades estuvieron o han estado en los tiempos y cómo ingresaron estas armas o drogas o otras sustancias que se encontraron dentro de los centros penitenciarios. Sabemos de que todo eso pues tuvo que haber sido en contubercia con las autoridades de dichos centros. Don Hugo, ¿cómo estamos ahí? Yo creo que coincidimos todos y el criterio suyo, creo que vamos hacia esa misma dirección. Pero para nosotros lo importante del PCM, en donde traspasa, que debo decirlo también, nosotros estuvimos en contra de ese PCM, ¿verdad? Porque los militares no tenían que tener la dirección de el Instituto Nacional Penitenciario. Sé que al principio hubieron muchos exabruptos, los pusimos del conocimiento público. Aquí, en este foro, por ejemplo, yo llamé en reiteradas ocasiones para dar nuestro punto de vista sobre la situación, pero también hay que reconocer que han habido cambios positivos al interior de los centros penales. El 85% de las muertes violentas que se daban en los centros penales del país se ha reducido, hay que decirlo. Y la otra situación es que yo decía que la gobernabilidad no iba a llegar a los centros penales, porque conocíamos al interior de los centros penales lo que eran. Los visitábamos siempre, permanentemente. Antes no podía entrar a Siria, por ejemplo. No podía entrar. Porque las llaves y quien ordenaba en Siria, allá adentro, quién entraba y quién no entraba, eran algunos privados de libertad. Pero eso me doy cuenta yo posteriormente, que habían dos directores. El director administrativo, que son los directores donde uno va, expone los casos de los privados de libertad, y los directores de adentro, de cada uno de los módulos. Ahí habían dos gobiernos, el gobierno de los privados de libertad y el gobierno de los directores de ese centro penitenciario. Cuando logré ingresar, después de la intervención y después de
que se sacaron las caletas que habían en los campitos, debajo de las aceras y toda aquella cuestión, realmente entendí mucho más la problemática del sistema penitenciario y por qué había tanta refriega y tanta confrontación entre los privados de libertad máxima en ese centro penitenciario. Miren, después de las 46 muertes violentas de las mujeres allá en Penfas, que por cierto todavía seguimos pidiendo justicia sobre ese vil asesinato ahí, porque se les pasó la factura a las privadas de libertad. ¿Quién era la directora de la intervención? ¿Quién era la directora de ese centro penitenciario? ¿O el director, subdirector o subdirectora? ¿Quiénes estuvieron esa semana en los Torreones que no identificaron nada? Si en una escuela de niños hay un director, hay un subdirector, está hasta el guardia ahí, está la aseadora, y se les pasa factura por una acción irregular que se dé en Cefas o Penfas, como se le llama. Solo se les dictó sentencia condenatoria a las privadas de libertad que supuestamente participaron en el hecho criminal. ¿Está bien? Ajá. ¿Y la responsabilidad del Estado dónde estaba? ¿A quién? Y le solicitamos al fiscal general del Estado, hasta inclusive esta mañana, ¿por qué no se les dedujo responsabilidad a las autoridades en ese entonces? ¿Quién estaba como interventor? ¿Quién? Estaba la doctora, por cierto, estaba la amiga, la doctora Yulisa Villanueva. ¿Y qué pasó? Que no se les pasó factura. ¿O es que vamos a seguir encubriendo la impunidad del del activista de Libre? Porque en ese momento ya Libertad y Refundación estaba gobernando el país. La doctora venía de ser precandidata o candidata del partido Libertad y Refundación, pero no, pasó desapercibido y hasta el día de hoy seguimos clamando justicia por las 46 muertes violentas, hasta que la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos condena. Es correcto. ¿Qué tan urgente es poner atención? ¿Qué va a pasar ahora? Celdas BID, armas y drogas, de verdad eso parecía la cárcel de Envigado, era donde llevaron la primera vez a Pablo Escobar, que él mismo la armó. Sí. Que él mismo la armó. Sí. No, y grandes se miraban los cuartos ahí. La catedral, dice usted. Sí, aparte de que ha seguido eso de las armas. ¿Qué debe seguir ahora? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo quería referirme también al tema de todos los traslados, porque también es una situación ahorita en la cual está enfocado el Sistema Nacional Penitenciario. Si bien es cierto, la normativa tanto nacional como internacional establece que las personas privadas de libertad deben estar separadas por condición jurídica, pero siempre el hacer un cambio estructural de esta magnitud en todo el sistema penitenciario debe ser bien organizado, algo bien meditado, previamente y en estricto apego a la ley del Sistema Nacional Penitenciario, sus reglamentos y respetando el principio de legalidad. Nosotros como CPTRT incluso le hemos enviado notificaciones al general Muñoz, Ramiro Muñoz, haciéndole mención, ¿verdad?, de que es importante que en todos estos traslados que se están dando a nivel nacional, pues se tome en consideración la participación de los juzgados de ejecución en estos traslados, pues tal como lo establece el artículo 206 del reglamento de la ley del sistema penitenciario, que estrictamente dice que él debe, como director nacional, notificarle de inmediato al juzgado de ejecución, y esperamos que así lo haya hecho, ¿verdad? Entonces,
porque para nosotros es preocupante de que no se haya tomado en cuenta factores de salud de personas privadas de libertad que requieren tratamientos médicos, que padecen de enfermedades de base, enfermedades terminales, y que él no haya tomado en cuenta factores de desarraigo familiar también. Eso incurriría en tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, referirnos a todo este tipo de traslados que se están haciendo a nivel nacional, nosotros esperaríamos que el director actual de la intervención del sistema penitenciario esté tomando en consideración estas situaciones. Y en cuanto a lo que se refiere a lo que han encontrado específicamente en Támara, pues nos parece pues que debe haber un control, ¿verdad? Y evitar que pues si ya encontraron estas armas, evitar de que sigan entrando estas armas a los centros penitenciarios, y él sabrá pues qué medidas tomar, ¿verdad? Para que esto no incurra en actos de violencia dentro de los centros penitenciarios, pero no es a través de tratos crueles, inhumanos y degradantes que él va a pensar que va a tener controlado el sistema penitenciario, porque no es así. Más bien esto puede generar una convulsión tanto de las personas privadas de libertad como de sus familiares, quienes se encuentran preocupados y desesperados por la situación actual del sistema penitenciario. ¿El actual personal penitenciario cuánta complejidad ha tenido para que continúen los reos ejerciendo el control sobre las cárceles? ¿La actual? Los que trabajan ahí, el personal penitenciario. Ahí lo vi en una toma usted ayer que estaba así en medio de las celdas. Sí, estaba en medio de las celdas. Búsquenlo ahí. ¿Qué les estaba diciendo usted? Le gritaban, eso pensé. Es que mire, le estarán gritando a uno. Cuando llega CPTR, cuando llega CONAPRED, cuando llegamos nosotros, cuando llega CONADE, los privados de libertad tratan de hacerse sentir. Y lo sabe el abogado Chactur. La única forma es ser escuchados. Miren, y lo peor del caso es que en un centro penitenciario lo que menos tiene un privado de libertad. Yo anduve ahí en esas dos celdas, en esa ala. ¿Ahí está usted? En medio. Ah, pero le estaban parando bola a los reos ahí mismo. No, claro, me estuvieron escuchando porque les estuve diciendo varias cosas. Entonces... la gente aquí entiende cuando ellos le están parando bola. ¿Entiende? Los hondureños, cuando uno dice, mira vos, te están parando bola, entonces ahí se nota que los reos le están parando bola, pues le están haciendo caso. No, es que están escuchando lo que usted está diciendo. Correcto. ¿Qué les decía? Ahí estaban todos sus colegas periodistas y estaban viendo cómo ponían atención y unos callaban a otros y estaban atentos a lo que uno estaba diciendo, a lo que el CODE les estaba planteando en ese momento. Y bueno, fue una bonita actividad. Es que estos módulos son los módulos nuevos que hizo el Instituto Nacional Penitenciario y que sirvieron para trasladar a los privados de libertad que estaban en los otros módulos que se deshicieron o se están reformando y donde encontraron supuestamente ese cráter abajo y sacaron esos, bueno, entonces lo que yo estaba escuchándolos a ellos, porque la gente lo que necesita es que alguien les escuche, que les ponga atención a su problemática, pero la problemática penitenciaria de que si hay armas, eso usted y yo lo venimos conociendo desde antaño. El centro penitenciario de San Pedro Sula, cuando Howe lo trasladó a los privados de libertad para diferentes centros penales del país, que no vimos en esa caldera de infierno. Armas, drogas. Bueno, recuérdense que inclusive, si menos no recuerdo, en una caleta habían 3.5 millones de lempiras. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, 3.5 millones de lempiras en un centro penitenciario. Entonces había una agencia bancaria ahí. Entonces, aparte de las armas, aparte de las muertes violentas que se daban y toda esa situación, yo creo que una de las cosas que se aplaudió allá en el norte fue ese traslado o quitar ese centro penitenciario de ahí,
pero lamentablemente, y voy a hacer la crítica, nunca hicieron nada en el predio donde estaba el centro penal, que hubo un hospital para el del niño, que una escuela técnica, etcétera, no hicieron nada. Y bueno, y la otra es que la cárcel de La Sequía jamás la terminaron y están botados 200, 300 millones de lempiras ahí en un total abandono. Porque como no la construí yo, y yo quiero que se eleven los puntos que yo estoy haciendo. Entonces, realmente es una desidia en el sistema penitenciario. Y realmente nosotros condenamos las muertes violentas, las muertes selectivas, las muertes masacres en los centros penitenciarios del país. Y cuando les dije en el primer segmento que el 80%, 85% de las muertes violentas en los centros penitenciarios ha bajado con la intervención de la Policía Militar del Orden Público. Mire, ese es el agua que están tomando ahorita ahí. Anoche, precisamente eran las 9, las 10 de la noche, yo hablando con la gente del sistema penitenciario del país, inclusive estaba, y lo voy a decir públicamente, estuve hablando con la abogada Circe, que es la jefa del Departamento de Derechos Humanos del Instituto Nacional Penitenciario. Estuvimos dialogando sobre las situaciones que se dieron ayer, porque esas aguas sucias no pueden estar. No estoy diciendo que hay que tenerlos como reyes, no estoy diciendo que hay que tenerlos en 5 estrellas, no, estoy diciendo que las condiciones mínimas del privado de libertad debe respetarlas el Instituto Nacional Penitenciario, porque entonces yo estuve ayer ahí hay gente, ahí me aparecieron como 5 privados de libertad que me entregaron inclusive sus cómputos, que ya deberían de estar en libertad, que se les venció, y ahí hay gente y yo entiendo que el reordenamiento de los privados de libertad era una necesidad en el país, inédito, por cierto, en el sistema penitenciario, doctor Chactur, porque nunca se había hecho, nunca se había dado, y los cambios generan oposición, y los cambios generan incomodidad. ¿Por qué? Imagínense que ahorita sentenciados de Ceiba, de Olanchito, del otro centros penales, vinieron a dar a otros centros penitenciarios del país. Y entiendo que ahí en esas celdas que se están remodelando y las otras que se construyeron en la actualidad, yo entiendo que el reordenamiento no ha terminado y que posteriormente, poco a poco, el INP tiene que ir reordenando los privados de libertad que están en esas celdas, por ejemplo, separar los sentenciados con los procesados, que esa era uno de los fines que se dio esto. Y lo que se encontró ayer, eso no es nuevo en el sistema penitenciario. Mire, cuando comenzó la intervención, todo lo que se encontró. Entonces, esto debe de ser una actividad permanente, la requisa, pero una requisa general, una requisa sin llevar agua a un molino, sino que se va a requisar, hagámoslo en todo el centro penitenciario, porque decían los dos grupos antes, bueno, si nos van a ver a nosotros, que también a los otros, porque si no, si les dejan armas a los otros, aquí nos van a matar a nosotros, o viceversa, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos hablando por determinado grupo, estamos hablando que de hace 5 o 6 años, el sistema penitenciario del país ha llegado a 9,000 infracción, 19,000 privados de libertad, y después de 5 años sigue la misma cantidad de privados de libertad. Lo que más quiere saber los privados de libertad en cada una de las celdas es saber su condición jurídica. Vaya, el abogado Chactur, porque a sus clientes los tiene al día, cómo van aquí, y los tiene informados porque son sus clientes, pero aquellos que tienen a la defensa pública. Ayer propuse, y ojalá nos esté escuchando algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia o la abogada directora de la Defensa Pública. Ajá, ¿y en ¿Por qué? Perdón, sí. ¿Por qué no nos ponen un cubículo de 10 defensores de derechos humanos, de defensores públicos, para que vean la condición jurídica de cada uno de ellos? Por lo menos ayer identifiqué a 5 que ya deberían de estar en libertad y me mostraban, eso es lo que están mostrando en sus manos,
Yo ya debería estar, hace un mes tendría que haber estado en libertad y mire, todavía me tienen. Voy a ver qué puedo hacer, porque el sistema penitenciario lo que menos hay es justicia. Pero, ¿de qué está de acuerdo y qué no con ellos? Bueno, Y porque también es lo que se vio, eso de la justicia, lo está aclarando aquí el doctor. yo Pero el gran problema es lo que se vio ahí, lo que está pasando, ¿no? que no es nada nuevo, Sí, Raúl. pero, o sea que el tráfico continúa. Eso ha sido un mal de siempre. Usted en me los dijo centros algo antes de penales. entrar aquí. Nunca hay nadie procesado en los centros penales. Sí. Por ese tipo de situaciones no hay. Mire, la verdad es que los centros penales siempre se han manejado en la ilegalidad. Y me refiero a la ilegalidad desde el punto de vista formal. Porque ya la ley del sistema penitenciario, en el artículo 32 establece quiénes deben ser los directores y subdirectores de los centros penales. Y dice que esos cargos deben recaer, oiga bien, en funcionarios de la carrera de personal del servicio penitenciario. Eso lo dice el artículo 32. Y cuando usted se va al artículo 37 de la misma ley, le dice quiénes no pueden ingresar a la carrera de personal del sistema penitenciario. O sea, el 32 le dice que deben ser dirigidos por personal de la carrera, deben ser directores nombrados dentro del personal de la carrera o dentro de la carrera de personal del sistema penitenciario. Y el artículo número 1, el numeral número 1 del artículo 37 le establece que no pueden formar parte de la carrera de personal del sistema penitenciario quien se encuentre activo o de alta en el servicio de carrera militar o policial. Entonces parta de ahí. ¿Qué centro penal en Honduras no está dirigido por un militar? Y la misma ley del sistema penitenciario establece que no pueden formar parte de la carrera de personal. Entonces, desde ese mismo momento ya existe una ilegalidad en la dirección de los centros penitenciarios. Ahora, sobre lo que se refiere usted con este hallazgo, pero si esto no es nada nuevo, no es primera vez, nunca se ha procesado un director de un centro penitenciario por este tipo de situaciones. Compartíamos con Evelyn y con Hugo de que ese tipo de objetos, ese tipo de artículos, ni los introducimos los abogados, ni los introduce la visita, porque los abogados... ¿Nunca le ha pedido un cliente que le lleve marihuana, coca alguna vez? Fíjese que gracias a Dios no, porque en ese momento dejaría de ser mi cliente. Bueno, porque algunos son abusivos. No, pero allá el abogado... Mira cómo quedó viendo Hugo. Raúl quiere ganar. Es que conocemos la problemática. No, y es que les hago esa pregunta porque... Raúl, oigan, que estamos aquí, es la verdad, ¿no? allá el abogado... En esas cárceles se las ingenian para meter drogas, armas, televisores. Bueno, televisores es lo máximo. pero ¿Cómo sí, entra? eso no lo meten Casi en un meten jabón, una Raúl. pantalla de esas que tenemos ahí enfrente, ¿ve? Pero entran por la entrada principal. Por eso, del pero centro, se y supone que autoridad. uno puede... es que Óigame, eso- en las eso cárceles... No, eso no es de mucho ingenio, Mire, Raúl. en las cárceles de Honduras, esa pantalla que tenemos ahí enfrente, mira qué pantalla, bien la meten. Eso no es de mucho ingenio. Mire, Ay, ¿dónde están los responsables de ese ingenio? bueno, yo le voy a comentar algo, lo conoce Hugo, lo conoce Evelyn. Cuando un abogado va a un centro penal, hasta las llaves tiene que dejar en la guardia. Tiene que dejar, si usted anda el reloj, lo deja el reloj, si anda una pulsera, lo deja una pulsera, y luego pasa por un escáner, y el escáner le detecta... Lo despista uno. Si usted, sí. La visita, el mismo procedimiento. Los kits de limpieza, el jabón, a usted se lo parten, para que no vaya... ¿Qué puede usted introducir dentro de un jabón? Tal vez una hoja de afeitar, tal vez una bolsita de droga, una cuestión así. Se lo parten,
¿Sí o no, Hugo? ¿Sí o no, Sí. Si usted no le permiten que usted lleve champú en un bote, tiene que hacer bolsas transparentes. Entonces, definitivamente, una K-47 no entra por ahí. No entra ni por medio de un abogado, ni por medio de la visita. ¿Quiénes entonces son los otros actores dentro del sistema penitenciario que tienen acceso a la población penitenciaria? Son el mismo personal de los centros penales. Y yo solo, aquí surge también una pregunta, porque se hacen requisas continuamente, ¿verdad? No sabemos si semanalmente o mensualmente, pero ¿por qué anteriormente no habían hallado todas estas pertenencias o todos estos artefactos? Esos cargadores están hasta oxidados. Así es. Oigan lo que me dice Daniel, buenos días, líder, hasta granadas de mano meten en esos presidios, solo le falta meter un tanque de guerra y nadie sabe nada. Dejémonos de pajas. Aquí el derecho de una persona se pierde cuando perjudica a otra persona. Los derechos humanos deben de desaparecer para los culpables. Ya basta, viva Bukele. El sistema Bukele es el mejor del mundo después del de Singapur. Ajá, Hugo. Ajá. Licenciado, miren, yo creo que la situación, el problema del sistema penitenciario tiene dos nombres, un nombre y un apellido: la colusión y la corrupción. Dos palabras que se unen en un agente penitenciario. Y una de las cosas que debo decirlo es que por lo menos lo he escuchado al general Ramiro Muñoz, que me hubiera gustado estuviese aquí, porque yo creo que dar la cara por el sistema penitenciario en las actuales condiciones y nosotros poder hablar desde cuando tenemos conocimiento, porque el general Muñoz lleva 19 meses. ¿Qué le dice usted a Ramiro Muñoz? Ay, que tengo recomendaciones ya para terminar el foro, pero yo siento que no se ha hecho un mal trabajo. No, pero dígale, creo que nos está viendo. Yo creo que sí. No se ha hecho un mal trabajo en el sistema. Claro, estoy claro que ni policías ni militares ni deben de estar al frente del sistema penitenciario, pero ahí estuvo Germán Magnil, que usted lo conoció. Ahí estuvo la abogada, ahí estuvo la abogada Muriel. Pero en el instituto. En el instituto. No en la dirección de los centros penales. En el instituto, pero ellos eran el director y subdirector del instituto, pero... Y ahorita está, después estuvo los militares, cuando estuvo Fusina, la policía y los militares. Los militares ahorita. Yo siento que el papel de la policía militar del orden público, yo no me gusta andar tirando flores, pero las cosas hay que verlas desde el punto de vista. ¿Cuándo sintió usted que en los centros penales había gobernabilidad, por ejemplo? Ni usted, ni ella, ni yo. Ahí era un terreno fértil para la ingobernabilidad, dadas las condiciones que se daban, las masacres que se daban al interior de los centros penales, la separación de los dos grupos, por ejemplo, que fue una recomendación del CODE en esta administración del instituto. Recuerde que ahorita es un PCM de intervención dado por la ciudadana presidenta y que le dio los centros penales, la intervención de los centros penales después de la última desastrosa de la doctora Villanueva, si menos no recuerdo. Entonces, después de la masacre de Penfas, sí. Esa es la verdad. Entonces, si hacemos un balance de muertes violentas y de toda esa situación, claro, pero la colusión y la corrupción, yo creo que eso es una situación que hay que seguir luchando. El análisis del sistema penitenciario no se puede hacer desde una sola óptica, debe hacerse desde diferentes aspectos, porque si hemos mejorado en algunas situaciones, hemos desmejorado en otras. Por ejemplo, en el tema, en el que está más inmiscuida Evelyn, por ejemplo, el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos, como decía un ciudadano ahí, no pueden renunciarse ni pueden ser eliminados. Aún una persona que ni regalarse ni prestarse, que esté privada de libertad está amparada por derechos humanos, porque
no derivan de su condición penitenciaria o no penitenciaria, sino de su condición de ser humano. Existen reglas mínimas en los sistemas penitenciarios del mundo. Entonces yo considero sí que se ha mejorado en algunas cosas, pero se ha desmejorado en otras, sobre todo aquellas que tienen que ver con la parte del derecho en general, y no solo de derechos humanos, porque desgraciadamente en el sistema penitenciario usted llega con un oficio de un juez de ejecución. El sistema de justicia está en deuda con los privados de libertad, doctor. Claro. Y usted lo sabe. Usted llega con un oficio de un juez de ejecución y lo menos es que ese oficio termine siendo un avioncito o un barquito, ¿va? Sino, muchas veces. Sino en el cesto de la basura. Porque las resoluciones de los jueces de ejecución ahí no tienen ninguna validez. ¿Quiere que le diga algo, doctor? Perdone que, aprovechando esta situación, Evelyn y Raúl, ayer, cuando salía del centro penitenciario de Támara, en las bancas, en la galera que está ahí, se me acercaron 4 o 5 personas, fíjese bien, que cada una de ellas estaba esperando a que saliera del portón de Támara su privado de libertad, que ya tenía que la dirección del centro penitenciario de Támara ya tenía un día de tener la carta de libertad de su privado de libertad. Otros que le llegó ayer en la tarde y estamos esperando aquí, era el mediodía de ayer. Otros que le había llegado en la... Yo había llamado en algunas oportunidades, doctor Chactur y Evelyn, porque eso no debe pasar. Carta de libertad que me llega ahorita, carta de libertad que hay que despachar a ese privado de libertad, ¿para qué retenerlo tanto tiempo? Yo siento ahí en ese módulo, en esos módulos ahorita donde anduvimos el día de ayer, identifiqué a 5 privados de libertad que ya no deberían de estar ahí, sino que en libertad. Yo por eso, Hugo... Y de eso hay mucho. Es correcto. No, esos son los que pueden hablar. Yo por eso siempre he dicho que en cada centro penal debe haber una oficina de defensoría pública. Totalmente. Y además debe existir la figura del juez de ejecución penitenciario. Y debe tener ese juez su domicilio en cada centro penitenciario. Totalmente. Porque debe haber una inmediatez entre lo que ocurre y el juez de ejecución, que es el encargado de cómo se lleva a cabo la pena de un privado de libertad ya condenado. Y es la única manera donde usted va a constatar, por ejemplo, los abusos que se hacen del régimen de máxima seguridad. Porque hay abusos en la utilización del régimen de máxima seguridad. Mire, Raúl, el régimen de máxima seguridad... ¿Qué le diría usted a Ramiro Muñoz, y lo estoy escuchando en este momento? Que se apegue a la ley, porque aquí hay muchas resoluciones. ¿Y es que no apega a la ley, pues? En muchas cosas no, Raúl. Yo he tenido resoluciones de la Sala Constitucional que no se les da cumplimiento. He tenido resoluciones de jueces de ejecución que no se les da cumplimiento. Doctor, los centros penitenciarios en el país son donde se compran honores, voluntades y conciencia. Y eso me hace recordar el poema de Ramón Ortega, Verdades Amargas, ¿me entiende? Y usted lo conoce. Y lo que estoy diciendo, he ahí el detalle de la colusión, y lo ha dicho el señor don Ramiro Muñoz, la colusión que ha habido para ingresar armas, drogas, teléfonos, granadas. Mire, esa bazuca que estaba ahí, yo le pregunté al coronel, ¿usted ha utilizado a uno de los que andaba ahí? ¿Usted ha utilizado alguna vez un animal? Pero ni yo, que tengo 30 años de esto. Sí. Me decía uno de ellos, ¿verdad? Han sido, lo que sí hay que decir también es que en los centros penitenciarios se ha encontrado los residuos de esa colusión de gente ligada al sistema penitenciario. De años. Es correcto, y de mucho tiempo. Y eso, como lo dijo usted, Chactur, eso ya estaba bastante hasta con moho por todos lados, ¿verdad? Es el recipiente de la descomposición social. Sí. Eso, pero no significa que ahí se puede tratar a las personas de la forma en que a uno se le antoje. No. Y vuelvo al tema, porque yo sí, en ese tema del régimen de máxima... Solo deme un minuto, que está conmigo el coronel Fernando Ramiro Muñoz, que lo has escuchado,
y quiero escuchar sus criterios. Coronel, buenos días. Comentarios sobre lo que han expresado mis panelistas esta mañana, esa intervención que han hecho en las cárceles donde se han encontrado celdas BID, drogas, armas y que ha continuado, se ha desmantelado, pero que había continuado. ¿Qué ha pasado y qué viene? Buenos días. Licenciado Raúl Valladares, buen día. Un saludo a usted, a su audiencia y también a cada uno de sus panelistas. Súbale volumen. Mucho respeto para los tres. Nosotros hay que hacerse una pregunta aquí, licenciado Valladares, es ¿qué quiere el país? ¿Qué quiere el Estado? ¿Qué quieren los derechos humanos? ¿Qué quiere los diferentes, la institucionalidad que tiene que ver con el sistema penitenciario, la Corte, el Ministerio Público? ¿Qué quieren los abogados defensores? ¿Qué quieren todos? Hay que preguntarse. Número 2, ante lo que quieran todos los entes, hay que preguntarse qué quiere el país, qué requiere el país, cuál es la necesidad del país. No es los deseos antojadizos de cada quien. Yo le voy a decir con mucho respeto, licenciado, mire, hay que pagar estos precios, hay que pagar los precios de lo que sucede en el sistema penitenciario. Su servidor tiene 19 meses de estar en esto. Y lo que comenzamos nosotros no es que ha seguido. 24 agentes penitenciarios o policías militares han intentado meter algo y los 24 están presos. Si un director yo lo hubiera descubierto metiendo algo, el director también estuviera preso. Le digo eso por la respuesta que no miran nadie preso, pero yo no tengo que hacerle comunicados a nadie por eso. Esto es algo muy difícil. Yo quisiera que a mí me relevara un ente de derechos humanos en la dirección del sistema penitenciario o de abogados defensores para que miren lo que sucede en el país. Aquí se tiene que luchar contra una criminalidad organizada en todo. Ese sistema penitenciario es el resultado de los jueces que hemos tenido, de los fiscales que hemos tenido, de los abogados defensores que han tenido, de las autoridades que ha tenido el sistema penitenciario y que se han prestado para mantener esa basura. ¿Por qué? Porque nadie dice nada cuando todo sucede y se les hacen sus trámites o sus trances, como dicen. El problema es cuando se para. Mi pregunta aquí es, ¿le interesa el privado de libertad o que las cosas no se estén dando? ¿Cómo es posible que el silencio de todo el mundo era en Támara cuando entraban 40 millones de lempiras mensuales para vender droga? Donde 4, 5, 6 penitenciarios se quedaban cuidando 6,000 privados de libertad en Támara, pero estaba perfecto. ¿Cómo es posible? Entiendo yo, según ley, quién debe de ser el responsable del sistema penitenciario, porque no somos ignorantes. Pero con todo respeto, soy un general de la República de Honduras y algo he de saber para que la señora presidenta haya tomado la decisión de nombrarnos aquí. Dígame dónde va a encontrar ustedes esos personajes que me dicen en la ley. Si no ha habido una academia penitenciaria, si no ha habido un sistema penitenciario. Aquí hay 20 meses de que se inauguró una academia penitenciaria para formar agentes. Tenemos 2 promociones de oficiales penitenciarios porque eso no ha existido en Honduras. ¿Y de dónde quieren que lo saquemos? Vamos a otras partes del mundo donde el sistema penitenciario, el más nuevo tiene 40 años de ser oficial, el más viejo, perdón, y nosotros tiene 1 año y medio. Por favor, solo quiero que seamos conscientes de esto. Lo que se está encontrando, si yo me hubiera quedado callado, si esto es fácil, tapando las cosas aquí todo se arregla y no quedamos en evidencia. Yo quiero que quedemos en evidencia. Yo quiero que se muestre lo que ha pasado para que el país cambie. ¿Y quién dice que a mí me iban a decir si eso, quien lo presenta es su servidor, lo presenta Fuerzas Armadas,
No va a creer que lo presenta una investigación científica de alguien. Lo presentamos nosotros con el único hecho que esto no se repita, que este tipo de cosas no se ven. Y señores, los militares no somos los responsables del sistema penitenciario del país. En una emergencia no provocada por nosotros, nos ponen a que ayudemos porque ¿quién más lo quiere? Yo invito, ¿quién lo quiere? Uno de ustedes. ¿Quiere agarrar este sistema uno de ustedes para que tengamos la misma cobardía con que se han tratado las organizaciones criminales en este país? Cuando yo no acato una orden es porque es una orden ilegal. No acato una orden porque me la están dando de manera ilegal y yo no cumplo órdenes ilegales. Por consiguiente, miren, nosotros no estamos violando los derechos de la gente, estamos protegiendo los derechos de 10 millones de hondureños, porque a través del tiempo era facilito que desde esos centros penales extorsionen, maten, secuestren y hagan todo tipo de cosas y que nadie diga nada. Pero hoy eso es lo que estamos evitando. ¿Usted cree que no hubo una evaluación exhaustiva para clasificar esos privados de libertad? Que los militares no seamos especialistas en eso no quiere decir que no tengamos conocimiento ni sentido común, porque para arreglar el sistema penitenciario aquí conocimiento sobra, decencia es la que no hay. Yo le pregunto al abogado que está ahí, ¿le ha dado algún lempira a alguien para que le haga algún trámite? O le pregunto a todos los abogados de Honduras, a todos los que defienden cualquier tipo de personas, ¿le han dado un lempira al sistema penitenciario o un servidor? No, el problema es que aquí querer hacer las cosas correctas es luchar contra todo. Y no estoy culpando a ninguno de sus panelistas, estoy diciendo lo que pasa en Honduras, lo que ha pasado en Honduras a través del tiempo, porque nadie quiere meterse con los delincuentes del país, nadie quiere meterse con la criminalidad organizada. ¿Usted cree que es el narcotraficante en otro tiempo lo iban a sacar de esas celdas? Y como están todos metidos en una celda de máxima ahorita. Y me pregunta alguien, ¿y por qué están metidos en una celda de máxima? ¿Y cuál es el concepto que se maneja? El narcotraficante que causó el terror afuera, que asesinó, que mató, que secuestró y que hizo 1000 cosas, quieren que lo tenga yo viendo televisión en pantalla gigante todo el tiempo. No, es así. Miren, por Dios santo, hagamos esto por el país. Pensemos en el país, no los intereses particulares, porque los intereses particulares nos van a llevar a que el país no desarrolle y no salga adelante. Esto hay que pararlo de una vez por todas. ¿Por qué les ponemos en evidencia eso? ¿Usted cree que yo soy tonto? Voy a poner en evidencia eso para que me critiquen. Por eso lo pongo, para que nos demos cuenta. ¿Por qué se quejan los privados de libertad que están en los módulos nuevos? ¿Por qué se quejan? Porque están acostumbrados a que metían niñas, mujeres, niños y los violaban en esos suburbios que estamos destruyendo hoy y nunca más lo van a volver a hacer. Hoy hay un área de visita que no quieren salir, no les voy a proteger esos derechos. Ese no es un derecho. Los derechos que yo les voy a proteger es el derecho a la integridad personal, les voy a proteger el derecho a la salud, el derecho a que no haya golpes sobre ellos, el derecho a que tenga su alimentación y que tenga todo lo que legalmente corresponde, pero yo no voy a proteger ningún delincuente. Mire, si en este país no nos amarramos los pantalones, vamos a vivir arrodillados el resto de la existencia del país ante las organizaciones criminales y ante quienes las protegen. Solo le digo, licenciado, y con todo respeto a los panelistas, miren, apóyennos, hombre, en esto, que no, miren, no estoy ganando nada yo, este no es mi beneficio. Ustedes tienen hijos y sus hijos espero que no se vayan para Estados Unidos mojados o que abandonen el país por falta de seguridad. Si controlamos los centros penales, eso va a repercutir en la seguridad del país, en las calles, pero tenemos que hacerlo. ¿Y usted cree que lo vamos a hacer con pinzas? ¿Usted cree que lo vamos a hacer siendo blanditos o yo teniéndoles miedo a órdenes ilegales que me pueden mandar? O amenazas de niños que le mandan a uno como que si aquí fuéramos nosotros vagos igual que ellos. No es así, no es así. Con todo respeto les digo y respeto las opiniones de las personas, pero mírenme, aquí es un problema de corrupción salvaje que ha vivido este sistema penitenciario a través
de siglos. Las construcciones que hemos tenido no son, las destruyen como cualquier cosa, que destruyan las que tienen ahorita enfrente, que destruyan las que se construyeron en Ilama, en La Tolva, en el mismo Támara, en la cárcel de mujeres, que lo destruyan. Señores, con todo respeto, yo no pedí este cargo, a nadie le ando pidiendo cargo yo. Nos asignaron porque estoy claro que una de las atribuciones de la señora presidenta es poder hacer uso de los recursos que le dé el Estado para poder solucionar un problema, y no creo que haya puesto militares por bonitos, ni haya puesto militares porque es lo más conveniente, sino porque es una emergencia. Todavía estamos en emergencia, pero dentro de un tiempo, miren, y por tarde diciembre van a poder ver lo que nosotros queremos ver. Pero aquí tenemos que transparentarnos. Mostrémosle al mundo las sinvergüenzadas que hemos tenido. Y vamos a ver si aquí es fácil taparlo. Y que digan, el general, qué bonito, qué control tiene aquí. Mostrémosle, esas armas no entraron en mi tiempo. Y tampoco estoy culpando al que lo pasó. Y no lo había encontrado porque no podíamos destruir estos lugares, porque estaba lleno de privados de libertad. Eso es como que me diga que revise esa celda llena de privados de libertad. No habíamos podido hacerlo, hoy sí ya podemos hacerlo, porque gracias a lo que se ha hecho, hemos podido llegar hasta aquí. Licenciado, muy amable, muchísimas gracias, y con todo respeto para sus panelistas, solo es mi opinión. ¿Ah? Si nos permite, ¿qué le quería decir? ¿Le quiere decir algo a él? No, solamente sin miedo, díganle. Dejar claro, ¿verdad?, que también por los mensajes enviados por algunos ciudadanos y igual al general Muñoz, que como organización de derechos humanos, que desde 1995 venimos trabajando en el sistema penitenciario con las personas privadas de libertad, y pues quien dirige nuestra organización, el doctor Juan Almendares Bonilla, y la subdirectora Alba Mejía, pues siempre hemos velado y hemos incluso recomendado o apoyado en algunas ocasiones al Instituto Nacional Penitenciario en diferentes leyes, creación de leyes e iniciativas, por ejemplo la ley de redención de penas, la ley de gracias constitucionales, que no han sido aprobadas, pero que sí se ha hecho como ese proceso de incidencia ante los actores claves. Nosotras pues hemos sido más bien una organización colaborativa al INP, y lo que nosotros siempre pedimos es que haya un estricto cumplimiento de la ley del sistema penitenciario y pues el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de libertad y de sus familiares también, porque son seres humanos, y ya muy bien el general lo mencionaba, pues que tienen derechos, ¿verdad? El derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, a la rehabilitación, que ese debe ser el fin primordial del Instituto Nacional Penitenciario. Nosotros siempre hemos sugerido de que las cárceles de Honduras deben ser instituciones productivas, ¿verdad? No de ocio, ni de castigo, ni de encierro, o de extrema seguridad, o donde se cometan torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, ¿qué quieren los derechos humanos? Pues nosotros queremos que haya un estricto respeto a las leyes, que haya un cumplimiento para evitar demandas al Estado de Honduras. En abril del año pasado, el Estado de Honduras fue evaluado ante el Comité contra la Tortura y se emitieron diferentes recomendaciones al Estado de Honduras en el tema del sistema penitenciario en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza, entre otras recomendaciones que hizo el Comité contra la Tortura. Y este año toca un seguimiento a ese informe, el avance que ha tenido el Estado en cuanto a estos temas. Entonces, más bien nosotros, eso es lo que queremos, que haya un cumplimiento a estas normativas internacionales y nacionales y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y sus familiares, porque son seres humanos al igual que toda la ciudadanía. ¿Sector? Sí, no, mire, yo, como le decía a Hugo, el sistema penitenciario no se puede analizar desde una sola óptica, sino que se debe analizar desde todos los aspectos que
ejercen alguna influencia dentro del sistema penitenciario. Nosotros reconocemos que ha habido más orden en el sistema penitenciario, pero también no podemos dejar de reconocer que siguen habiendo atropellos a derechos dentro del sistema penitenciario. El general manifiesta que no se han obedecido órdenes que son ilegales, pero ¿y quién califica de ilegal una resolución judicial? Entonces, en ese sentido, yo creo que las cárceles, como está establecido claramente en la ley del sistema penitenciario, deben tener una diferenciación, es un sistema diferenciado. Obviamente, usted tiene un reo condenado, oiga bien, condenado por delitos que son atroces, no lo va a poner en la misma celda o a guardar prisión en el mismo módulo o bajo el mismo régimen de alguien que está condenado por un delito de estafa. Hay un módulo en este momento, y espero que todavía esté en línea el general. Poné, eso me lo dio don Hugo Maldonado, poné ese video para que lo vea y lo comente Hugo y luego quiero ver qué dice el general. Entonces, yo quiero terminar la idea en este sentido. Un procesado no es lo mismo que un condenado. Un procesado todavía está amparado bajo un principio de inocencia. ¿Qué tiene que hacer un procesado en un módulo de máxima seguridad? Si ni siquiera ha sido sometido a juicio, mucho menos hay una sentencia condenatoria. Y ya la ley nos establece que el régimen de máxima seguridad, primero, es un régimen especial. ¿Por qué es especial? Porque es excepcional, es la excepción. Y segundo, es un régimen que no es permanente. De hecho, la misma ley establece que en un régimen de máxima seguridad usted no puede estar más de 6 meses. Mucho menos usted puede tener dentro de un régimen de máxima seguridad, si no ha habido una falta disciplinaria conocida por un consejo técnico institucional donde se acredite que esa persona privada de libertad cometió una falta que amerite el internamiento en un régimen de máxima seguridad, usted no puede tener un procesado en un régimen de máxima seguridad. Primero, porque está amparado bajo un principio de inocencia. Y ese principio de inocencia le da un estatus diferente al que está condenado. Esas son las cuestiones que nosotros hacemos, las observaciones, las cuestiones que nosotros criticamos. Nosotros no queremos que el general vaya y construya una piscina en medio de un módulo o que les ponga un kiosco para hacer barbacoas. No, pero hay un marco jurídico que se llama Ley del Sistema Penitenciario y hay un reglamento. Y como abogados nos corresponde, tenemos la obligación de someternos y de exigir que las autoridades lo respeten. Mire, aquí cada quien ve el sistema penitenciario desde su perspectiva. Si usted tuviera... Cuando estaba hablando el general, vi que usted estaba de acuerdo en algunas cosas. En algunas cosas. Y es que yo creo que la sociedad misma... No podemos estar en desacuerdo con algunas cosas. Es correctísimo. Entonces, si usted lee todos los mensajes que le están ingresando, le acredito que el 80% es a favor de los cambios que se están dando en el sistema penitenciario, porque la sociedad mira y condena los actos atroces que comete la mara, la pandilla, las bandas de narcotráfico, el crimen organizado. Pero en el sistema penitenciario, la aplicación del derecho es una obligación del Estado. Es delicado esa situación. Correcto. Entonces, es la persona más vulnerable la que está ahí dentro. Sí. Entonces, mire, lo que estableció la compañera de CPTR, por ejemplo,
muchos nos han de decir, es que esos son románticos, esos de los derechos humanos. No, no es que seamos románticos, sino que vemos las cosas y las perspectivas desde un principio de juridicidad. Así es. Entonces, no es que yo quiero, si al principio Bukele le dijo a la comunidad internacional, si quieren llévense para su casa a esta gente, se los damos. ¿Me entiende? Entonces, la situación es que... ¿Qué le dice el general? Ya voy a ir con él. No, yo creo, es que no todo, todo lo que se está viendo, inclusive en este momento, ha sido parte de la corrupción y la colusión que ha habido de las autoridades del sistema penitenciario. Claro, en esta nueva etapa de estos 19 meses se han hecho cosas y hay que reconocerlos. Bueno, yo no tengo ni interés político, ni económico, ni social, ni de ninguna otra naturaleza, más que el respeto a la vida y a la seguridad de los privados de libertad, más que el sistema de justicia que tenga un compromiso más directo al trabajo que se está haciendo en el sistema penitenciario. Y se aplaude lo bueno. Claro. Bien, voy con el general Muñoz. Gracias, general, por aguardar sus comentarios sobre lo que manifiestan los invitados. Licenciado, solo una pregunta. Cuando extraditan a un hondureño hacia un país del norte, ¿a qué cárcel va? No lo Con sabemos. todo respeto, no lo mandan a una cárcel de máxima seguridad. No, mientras no es juzgado, primero está en un centro de detención. Por favor. Mientras no es juzgado, está en un centro de detención provisional. Cuando un juez lo condena, el juez determina el sitio donde va a cumplir su pena. Es el propio juez en el pronunciamiento de su sentencia donde dice, usted va a cumplir 40 años en la cárcel tal. Mientras está en proceso, está en un centro de detención provisional. Pero entiendo que el general dice que lo mandan a un centro de reclusión. Licenciado, si me Sí, permite, claro. porque yo no interrumpo a nadie. Sí. Solo un poquito de cultura entre nosotros. No, es que él hizo una pregunta, yo la contesté. No, yo no le hice una pregunta, nos hacemos una pregunta. Yo solo le digo una cosa. Está bien, pues, yo sé que el abogado, la mayoría de sus clientes son narcotraficantes y que quiere que se los cuidemos, pero no lo voy a hacer. Está Mire, equivocado, general. permítame. Y le puedo presentar todos mis casos a ver cuál es la mayoría de mis clientes. Permítame. Eso es una apreciación suya. Todos los casos. Por eso me pregunta por Máxima, porque le debe tener algún cliente ahí. Mírenme, con todo respeto, señores, ¿hasta cuándo vamos a contemplar narcotraficantes en Honduras? Mire, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a tener los privilegios que deben de tener? ¿Por qué? Procesados. Señores, vaya a visitar usted al norte, alguien que se haya salido de aquí. Permítame, abogado, con todo respeto. No vuelvo a hablar después que me den mi turno. Solo les digo, en Honduras asesinan gente como cualquier cosa, contaminan el país, lo llenan de drogas y hacemos 1000 cosas. Y ustedes quieren que se los tenga ¿dónde? Cuando desde las mismas cárceles, si se lo permito, van a ordenar muertes y van a seguir haciendo lo que han hecho a través del tiempo, con todo el respeto de quien me lo quiera decir. Y si la ley es así, lo siento muchísimo, pero nosotros no podemos estar contemplando criminales. Miren, en Honduras tiene una defensa especial, porque hay especialistas en defensores de mareros, de narcotraficantes y de todo eso que en Honduras tanto daño le ha causado. ¿Usted cree que lo que están viendo en el sistema penitenciario es de gusto? Entonces, yo solo les digo con todo respeto, no permitamos que en Honduras se siga haciendo lo mismo. Mire dónde estaba oculto supuestamente ese mentado narcotraficante que acabamos de sacar. Está en Máxima y no lo voy a sacar de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allí nadie va a decir nada. Allí nadie dice absolutamente nada. Lo único que estamos haciendo son las cosas apegadas a ley, haciendo lo correcto y que no causen daño o más del que le han causado al pueblo hondureño. Ahí le tengo uno que enviaron ¿cómo se llama? Mojado de Estados Unidos.
¿Se imagina si yo le meto al muchachito en una celda normal donde esté tranquilo? En un centro de detención. Allí se lo mando cuando confesó que mató 80 y pico, 78 afuera. Solo les pregunto, ¿quién es más peligroso? ¿Alguien que está haciendo esto o alguien que está ahí porque se robó una vaca o una gallina en el pueblo de él? Solo por eso les dije yo, ¿qué quiere Honduras? ¿Qué quiere el pueblo hondureño? ¿Qué es lo que quieren todos los entes en este país? Ya dejemos de buscar cosas particulares e intereses particulares y preocupémonos por Honduras, para que Honduras pueda subsistir en los próximos años, porque si no, vamos a caer en lo peor. Señores, ustedes y yo tenemos hijos que aquí se van a criar. Cuando yo salga de este sistema penitenciario, ¿usted cree que yo voy a ir huyendo a África o a Estados Unidos? Aquí me voy a quedar, porque yo no le he hecho un favor a ningún delincuente, ni he recibido dinero de organizaciones criminales. Por consiguiente, ¿a dónde voy a ir huyendo? Aquí nos vamos a quedar, hagámoslo por nuestros hijos y opinemos por nuestros hijos. Si un narcotraficante de esos, o un marero, un pandillero, un miembro de organización criminal anduviera atrás del hijo de ustedes o de un familiar, me dirían, general, mire, métalo donde no tenga ni comunicación. Por eso le digo, ¿a qué intereses vamos a obedecer? ¿A los intereses particulares o a los de quién? Yo no estoy obedeciendo intereses míos, no me interesa. Fuera por intereses míos, yo creo que fuera millonario yo con el dinero que hubiera recibido este sistema, pero no es así. Entonces, solo con mucho respeto, pensemos en Honduras, hombre, pensemos en Honduras y creemos una nueva Honduras, comenzando desde lo bueno, cuando mostramos videos. Mire, ¿cuándo se ha filmado un módulo de presos? ¿Cuándo se ha filmado? Nunca. Hoy les abrimos las puertas a todo mundo. Miren la basura de donde venimos saliendo, pero de donde venimos saliendo no donde nos vamos a mantener. La basura que quede atrás y sigamos adelante por los hijos de ustedes y por los de nosotros, por los hijos del 99.5 de hondureños que no pueden salir de aquí. Solamente, y mil gracias, licenciado. Gracias. Solo una cosa, ¿cuántos privados de libertad hay en Honduras? 19.400 por ahí. Bien. Abogado Chactur, ¿las maras y pandillas tienen el control de Támara o cómo está la cosa? Yo creo que maras y pandillas tienen el control de muchas cosas en Honduras. Tienen control de barrios, de colonias. Y ese es un tema que hay que analizar específicamente abordando ese tema de maras y pandillas. Y claro, son una fuerza en los centros penales. Y creo yo, como le decía antes, Raúl, uno no puede desconocer que se ha mejorado en ciertas cosas, pero los delitos de extorsión continúan, las llamadas desde los centros penales continúan. Eso todavía no se ha logrado eliminar al 100%. No sé esos bloqueos de Claro y de Tigo cómo funcionarán, porque llamadas siguen habiendo. Sí se reconoce que hay más orden en el sistema penitenciario, pero lo que debemos valorar, yo lo valoro como abogado. Yo si lo valorara como un ciudadano común y corriente, quizás lo valoraría de otra forma, pero soy abogado, ejerzo la abogacía y debo valorar estas situaciones desde la óptica de la ley. Y sí es cierto, ha habido orden, pero también ha habido violaciones de derechos. Y vuelvo e insisto, desde el abuso del régimen de máxima seguridad. Un procesado no tiene que estar en un régimen de máxima seguridad, sea cual sea la acusación que se le haya planteado, porque el papel en un requerimiento fiscal usted le puede poner lo que quiera y allá van a ser los tribunales los que van a juzgar si esta persona es culpable de lo que se le acusó o no. Pero mientras está procesado y la misma ley, y eso en cualquier país del mundo ocurre, que los procesados deben estar separados de los condenados. Y en máxima hay condenados,
hay procesados, es un régimen especial, es excepcional, no es permanente, la ley establece que máximo son 6 meses, hay personas que tienen más de 6 meses, entonces no es que nosotros querramos desprestigiar la labor del general Muñoz. Como le decía a Hugo, hay que aplaudir las cosas buenas, pero si las cosas buenas se hicieran respetando la ley, sería muchísimo mejor. Eso es lo que aspiramos como Mire, abogados, a que haya un... Yo no tengo un hermano privado de libertad, no tengo un hijo privado de libertad, no tengo un padre privado de libertad, gracias a Dios. Hay mucha gente que sí los tiene y esa gente también aspira a que su familiar, porque no todos son delincuentes con delitos atroces, y esa gente aspira a que a su familiar se le respeten sus derechos y se le respete su dignidad. No los 19.400 y algo que dijo el general, son mareros. No todos son asesinos, no todos son narcotraficantes. Algunos están incluso ahí por ignorancia. Entonces lo que nosotros aspiramos es a que haya un respeto a la ley, a que haya un análisis de la condición de cada quien y así sea su permanencia dentro de un sistema penal. Pero mire, doctor, ¿sabe cuál es el problema? Es que el Instituto Nacional Penitenciario le llega en depósito el resultado de un mal juicio también. Yo ahorita, por ejemplo, y eso sí lo hemos agarrado nosotros como organismo de derechos humanos, que un fiscal hace 2 años, hace 4 años, tiene privados de libertad porque se empecinó o formaba parte de algún movimiento contrario, no sé, no me interesa, sino la aplicación de la justicia. Metió 2 privados, 2 hipotes, uno de ellos siendo menor de edad. Y ha ocurrido. Pero le estoy hablando del fiscal. Sí. El sistema de justicia en este país está corroído. Hemos llegado hasta la sala de lo penal, donde el abogado Mario Díaz, el abogado Mairena y el abogado Sabio presentamos un amicus curia, porque nosotros somos amigos de la curia, nosotros somos amigos del instituto, nosotros somos amigos de la Corte Suprema de Justicia, y cuando vemos una situación de esta naturaleza lo planteamos, por eso se llama amicus curia, amigos de la curia. ¿Y quién es la curia? El tribunal. Lo que pasa es que don Ramiro Muñoz... Explique bien eso de la curia, güey. La curia la gente cree que está hablando del Vaticano. Bueno, pero es que también se entiende desde esa perspectiva. No, pero yo le iba a decir, sáqueme la ignorancia, amicus curia, ¿de qué habla? El amicus curia... Es que la gente no le entendió eso. Mire, amicus curia es como que usted sea yo soy un amigo de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte. Por eso le pido que me explique, porque aquí deje de estar hablando difícil, que la gente le entienda, hombre. Pero no amigos de aleros. Pero usted no es mi alero. Entonces, el amicus curia. Nosotros presentamos un escrito basado en el amicus curia, que nosotros somos amigos de la curia es la Corte Suprema de Justicia, donde le hicimos un planteamiento sobre este caso de estos 2 menores, y de lo que estaban pasando y los hechos nuevos que se habían dado, porque hasta en casación se los habían reventado, como decimos popularmente. Entonces, se lo presentamos el 26 de marzo, y a cada uno de los magistrados de la Sala de lo Penal les entregamos una copia desde el 26 de marzo, y les probamos en los nuevos hechos, a través de medicina forense y el Registro Nacional de las Personas, que los 2 hipotes eran menores de edad y que fueron juzgados en tribunal común y que que están todavía en cárceles de adultos cuando eran menores de edad, y que este es un caso bonito como para llevarlo a la Comisión Interamericana como un caso, pero estamos esperando marzo, abril, mayo, ya llevamos sobre 3 meses que la Sala de lo Penal nos resuelva ese caso de acuerdo y conforme a derecho. Ahora, lo lógico hubiese sido... ¿Cuántos hay de esos en los centros penitenciarios del país, como decía Evelyn? Con casos similares. Correcto. Ahora, Hugo, eso es urgente. Lo lógico hubiese sido... 3 meses, doctor. Lo lógico hubiese sido que se comprobara
en la minoría de edad y que inmediatamente se dictara una medida cautelar. Es que ya lo pedimos en el Amicus Curiae nosotros, como organismo de derechos humanos, porque nosotros no somos parte en ningún juicio. Eso es precisamente, Raúl, lo que preguntaba sobre el Amicus Curiae. Nosotros no somos parte en ningún juicio. Es una persona que sin ser parte en un proceso recomienda, informa, presenta ante la Corte situaciones de un proceso determinado. Eso es. Porque nosotros, que le quede claro a la sociedad, nosotros no defendemos, pero es que allá afuera dicen, no, es que esas organizaciones de derechos humanos defienden a los delincuentes. Sí. Nosotros no defendemos. Nosotros defendemos la vida. La dignidad humana. La dignidad humana, el debido proceso, no a las violaciones de ninguna naturaleza. Entonces, pero también hemos solicitado, y ayer, allí en Támara, les dije, miren amigos, a todos, y en viva voz, aquí, para tener la paz y la tranquilidad en el centro penitenciario, necesitamos el apoyo de ustedes hacia la autoridad del centro penitenciario y viceversa, para minorizar las violaciones o los vejámenes o la vulneración a derechos. Reducir la fricción. Correcto. Entonces, miren, nosotros hemos pedido 3 cosas fundamentales al instituto y se lo hemos planteado al general Ramiro Muñoz. 1, la llamada telefónica del privado de libertad que fue trasladado de otros centros penitenciarios a otros centros penitenciarios. ¿Por qué? La gente todavía anda buscando. ¿Sabe dónde está? Todavía anda buscando a su privado de libertad. Y sus familiares merecen saber dónde está su familia privada de libertad. También el kit de aseo, por ejemplo, para nosotros es fundamental. Pero es cierto, la gente piensa que ustedes defienden delincuentes. No, pero no es cierto. Nosotros no llevamos casos, pues. No, por eso, pero es una buena plática esto, porque la gente piensa, ajá, y el que le metió tantas puñaladas, que le metió tantos tiros, que violó a tal, y esos los defienden. Mire, y perdone que vamos a disentir con el abogado Chacturo o con la licenciada Evelyn, pero fíjense que yo me hacía una pregunta, porque escuché el otro día ahí decir, ajá, ¿y dónde ponemos a Iván Velázquez Castro, el Decorium? Pucha, si yo fuera Ramiro Muñoz, yo lo anduviera en la bolsa, porque solo aquí va a estar seguro. Entonces, inclusive yo le recomendé, por él, por Gilbert Reyes. ¿Usted cree que Gilbert estaría vivo si estaría en otra celda, así como es el sistema penitenciario tan quisquilloso de nosotros? Ya lo hubieran violado, ya le hubieran quitado la vida. Eso lo sabe usted, abogado, eso lo sabe usted, Evelyn. Aquí la vida de los privados, aquí los jueces, hay jueces que les encanta la medida cautelar de la prisión, les encanta, son tan inquisidores. Es la regla general. La regla general, son tan inquisidores que les encanta tener a privados de libertad, aunque después, año y medio después, les cambien la medida por la libertad. O le den una sentencia absolutoria. Miren, el problema es que si seguimos con un sistema de justicia como el que tenemos en Honduras, ese sistema penitenciario, General Muñoz, esos 19.400 no le van a bajar. Hace 5 o 7 años que yo vengo conociendo la misma cantidad de privados de libertad. ¿Sabe por qué? He estado en el Centro Penal de La Paz. Allá encontré a 3, 4 privados de libertad que ya tenían que haber estado afuera. Se lo dije al señor director y se lo dije al juzgado de ejecución. Espero que a estas alturas esos hombres ya están. Estos que del día de ayer yo voy a pasar el informe para que les revisen su condición jurídica. Ya deberían de estar en libertad. Pero aquí... Es que hay criterios errados en el Poder Judicial. Mire, doctor, aquí estamos diciendo que en el sistema penitenciario, usted lo sabe, Evelyn lo debe saber, CONAPRED lo debe saber, y nosotros que andamos ahí, estuve en Santa Rosa de Copán, El Progreso, en esos centros penitenciarios, y ayer que estuve en Támara. Miren,
Yo siento que en el sistema penitenciario hay 2.000 privados de libertad que pueden recobrar mañana mismo su libertad, porque están pasados de condena, porque ya tienen la preliberación, porque ya tienen derecho a la libertad condicional. Hay privados con 3, 4 o Así es. 5 años y no tienen cómputo Así de es. pena. Así es. No tienen, no, y recuérdese usted, por delitos menores, ya deberían de estar afuera, hombre. Lamentablemente el sistema penitenciario yo es solo quería el agregar resultado de la sociedad, de los sistema. desafueros que tenemos en la sociedad y en los demás sectores sociales del país. Evelyn. Yo solo quería agregar como reflexión que también estas 19.400 personas, sabemos que unos han cometido pues delitos graves, otros menores, otros pues como habíamos dicho, tal vez personas inocentes o porque no han tenido un acceso a la justicia digna o eficiente en su momento. Entonces, pero son personas que al final van a salir nuevamente a la sociedad. Entonces, que no los miremos, porque eso es lo que ha pasado en nuestra sociedad como desechos o como basura. Escoria en la sociedad. Porque así es como se ha visto históricamente. Son personas que un día van a salir a la sociedad, pero deben salir con con oportunidades, con nuevas ideas, con pensamientos productivos de salir a trabajar, porque al final forman parte de una sociedad. Entonces, el quererlos tener ahí solamente como un encierro, como un sistema punitivo más de castigo, eso no va a ayudar en nada al sistema penitenciario. Mencionábamos que hay iniciativas buenas como el programa de las 3R, ¿verdad? Que debe continuar. Y fortalecerse aún más, porque con todos estos traslados, más bien, la pregunta sería entonces cómo van a continuar, pero esa es responsabilidad del INP, velar porque esas personas continúen con ese programa de las 3R que al final venía a aportar a la reeducación y reinserción de las personas privadas de libertad. Entonces, si bien es cierto, nos dicen que defendemos personas delincuentes y nos atacan diciendo que las personas víctimas, también defendemos a personas víctimas también del sistema o víctimas de la violencia. Incluso nosotros recepcionamos denuncias y recibimos denuncias, trabajamos a nivel nacional con diferentes poblaciones, pero sí lo que nosotros siempre vamos a pedir es que el Instituto Nacional Penitenciario dé fiel cumplimiento a la ley del sistema penitenciario, a sus reglamentos, y que evite esas graves violaciones a derechos humanos, porque en el caso particular nuestro y de otras organizaciones de derechos humanos, desde la intervención militar en el 2023, nosotros documentamos varios casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que fueron mencionados ante el Comité contra la Tortura. Entonces, ¿por qué? Porque hubo un uso desproporcionado de la fuerza y eso salió ante medios públicos donde los sacaban sin camisas y los tuvieron largas horas debajo del sol en una cancha y hubieron múltiples denuncias por parte de personas privadas de libertad. Entonces, lo que queremos evitar son situaciones como esta. Lo que vio ayer Hugo Maldonado, donde salió en medios de comunicación donde personas privadas de libertad mostraban sus colchones extremadamente delgados, donde duermen ahí, un agua... Son esponjas, no son colchones. Exacto, ni son ni colchones, un agua totalmente amarilla. La comida la mostraron, una comida terrible. Entonces, para nosotros esto constituye tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, también el general Ramiro Muñoz debe ver estas situaciones que son vistas a nivel nacional y también son vistas por los mecanismos internacionales de derechos humanos que son vigilantes del Estado de Honduras. Fíjese, licenciada Evelyn, Raúl y Chactur, una de las cosas que sí nos quedó clara ayer, que sí, mientras estaba peleando con los misquitos por la cárcel de Mocorón allá, nosotros recomendamos los edificios verticales, de 1, de 2, de 3 pisos. Así. Fíjese bien, en vez de estar en esa situación, se invirtieron ahorita en los centros penitenciarios 600 millones de lempiras, en Cefas
en Támara, en Ilama y La Tolva. Y Penfas también. Entonces, si no se hacen esas cosas, pero ese no era dinero de los 1.800 que se aprobaron para la construcción de esa cárcel. Es más, y aquí voy a aprovechar para decirle a la presidenta Xiomara que le pongan a disposición esos 1.800 millones de lempiras que se iban a invertir allá en Mocorón y que se le pongan a disposición del instituto. ¿Sabe para qué? Para que se siga mejorando. Con 1.800 se mejora todo el sistema penitenciario del país. El problema es que aquí hay intereses del manejo de dinero y el negocio, la coima y toda esa situación. Y para no seguir empleitados, mire, primero fue el pleito con Isla del Cisne, después en Mocorón. Entonces démosle esos 1.800 millones que ya están aprobados por el Congreso, que los tienen en finanzas, que se los acrediten al INP, para que siga haciendo y que ya no sigamos teniendo esos cuchitriles en los centros penitenciarios del país. Yo conozco 18 o 20 centros penitenciarios a nivel del país. Mire, ¿por qué se cerró el... ¿Cuál de esos centros penitenciarios, cuál es el de menos seguridad? Antes contaban historias que los privados de libertad no se iban porque... se ponían a jugar potra. La pelota se iba atrás del muro, ajá, se saltaba en el muro y de ahí regresaban a seguir jugando. Allá en la Mosquitia, ajá, lo que los dividía antes era un alambre de púa y no se iba. ¿Cuál es el centro penal que usted dice? Todos los centros penales del país son vulnerables. Todos tienen deficiencias. Todos tienen deficiencia. Pero me y acuerdo máxime con aquella deficiencia de la colusión. Que vendieron que esa inversión de esas cárceles de máxima seguridad, que caer preso claro, era lo peor. Mire, yo le voy a hablar, y él lo sabe. Usted, los que conocemos La Tolva, los que conocemos Ilama, los que conocemos Siria, yo siento que son centros penitenciarios de una u otra forma con un poco más de seguridad a lo interno. Es que el pecado no ha sido a quienes llevan allí. El pecado ha sido que yo me preste a llevarles este celular. Ni la infraestructura. Ni la infraestructura. Las puertas no se abren solas. Cámaras. Las puertas no se abren solas. Es correcto. Mire, yo conozco Máxima. He estado un sinnúmero de veces en Máxima aquí en Támara. Y las estructuras son, yo me quedo así bastante apesarado, porque yo soy un humanista, pero hay condiciones en que un privado de libertad también tiene que estar ahí por las mismas condiciones hasta de seguridad de él mismo. Pero a lo que quiero ir es, si no se construyen estos módulos nuevos en Támara, no se dan cuenta de lo que está pasando, ni hubieran encontrado esa caleta subterránea, ahora, por ejemplo. Mire. Ahora se trasladaron para ahí y ahora se está remodelando lo que antes era ese sector ahí, y se está ampliando para que el centro penitenciario tenga un poquito más menos de indignidad. Un poco que tengan más espacio los privados de libertad y que todo, porque nosotros como organismo de derechos humanos, doctor Chatur, Evelyn y pueblo hondureño, no es que los traten como niños bonitos, ni que tengan la suite, como no es todos que le va en a poner, la cama o todos en el suelo, no es que le va a poner y que una el privado piscina de libertad sea tratado bajo las reglas Mandela, todos, los 19.400. El problema es que usted sabe que ahí adentro, eso era otro rollo antes. Está cambiando poco a poco. Y todavía, mire, si las mejoras que se han hecho en los centros penitenciarios, muchas las han hecho los privados de libertad. Porque ahí había... Los cuartos privados, por ejemplo. Ellos construían sus cosas. ¿Se refiere a los cuartos privados? Sí, no, y no solamente a eso. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Cuando el general Muñoz trasladó a varios privados de libertad de otros lugares al módulo de segregación, fueron cerca de 40 y tantos. Había una sola letrina para 40 y tantos personas. Como dice Hugo, no se trata de que usted lo va a tener en un hotel 5 estrellas.
pero debe reunir condiciones mínimas. Sí. Las reglas mínimas. ¿Y quiénes son los que mejoraron ese módulo? Los mismos privados de libertad, que con propios recursos mandan a comprar inodoros con autorización del Instituto Nacional Penitenciario o de la autoridad del centro penal, mandan a comprar inodoros, mandan a comprar un lavamano, tubería, pintura y mejoran el módulo. Los mismos privados de libertad. Hay obras que se hacen con recursos del Instituto Nacional Penitenciario, pero hay mejoras que se hacen con recursos de los propios privados. En San Pedro Sula, doctor Chactur, cuando se estaban construyendo allá adentro, entre medio de la volquetada de arena y grava, iba las armas. Bueno. Yo Sí. solo quería agregar con lo menciona el abogado Hugo Maldonado de algunos centros que no cuentan con una infraestructura adecuada. ¿Por qué no se utilizaron estos recursos mejor para reestructurar estos centros? Precisamente por eso Para estamos pidiendo, abogado, ampliarlos. los 1.800 millones para que se mejoren, ampliar los centros Y penitenciarios. no hacer estas construcciones de máxima seguridad, que sabemos que no, con imitar otros modelos de otros países no se va a solventar, la crisis. Y Támara, por ejemplo, Raúl, nunca fue diseñada para la cantidad de población No, que era hay para en Támara. 1.800. Por eso se produce esa serie de situaciones. Bueno, en Támara hay módulos donde no hay agua. No hay agua. Les van a dejar agua tal vez 2 veces en la semana y no hay agua. Yo cuando veía esa botella de agua casi ahí tirando un color verdoso, decía, bueno, por lo menos hay agua. Hay otros módulos y hay otros centros Pero ese es penales el agua que ellos están donde no hay tomando. agua, donde ni siquiera hay agua ni para bañarse. Es bien Entonces, difícil el sistema penitenciario. porque la estructura del centro penal de Támara no fue diseñada para esa cantidad de población. Para 800 creo que fue construida. Y lo más grande que existía ahí en Támara, ¿se acuerda, doctor? Era Casablanca. Así es. Es terrible lo que dice el abogado. ¿Quién autorizó o permitió la construcción de celdas VIP dentro de una cárcel de máxima seguridad? Que no puede autorizar la misma autoridad penitenciaria, pues. No, pero en máxima no se dieron esos, sino que se dieron en espacios como donde estaban la gente, Como población segregación y diagnóstico, que es el mismo, parece, ¿verdad? Pero mire, yo no creo que eso sea tan condenable. La misma ley del sistema penitenciario, incluso en el tema de la alimentación, establece que si el privado de libertad o su familia puede suministrarse su propia alimentación, lo puede hacer. Y eso reduce costos al Estado. Y al final así es, pues en la práctica sus familiares proveen medicamentos, alimentación y los kits. Por eso estamos diciendo nosotros pedimos 3 cosas, y lo hemos hablado con el señor Ramiro Muñoz, con el general: la llamada telefónica, el kit de aseo y la colchoneta, por ejemplo. Ahora, cuando yo me refiero a que no es condenable, me refiero a que si en un módulo hay 40 privados de libertad, no existe una sola letrina, que existan 5, por ejemplo. Pero no a que usted va a tener una cama de agua o un colchón de esos de lujo, una pantalla, aire acondicionado, un oasis, un refri. No me refiero a eso, me refiero a condiciones mínimas que deben respetarse. No puede tener, y yo lo conozco muy bien, centros penales desde adentro, y hay módulos donde hay 40, 50 privados y tienen 1 o 2 letrinas para 50 privados, donde hay una pila para poderse ir a bañar, porque la infraestructura, las condiciones de esa infraestructura nunca fueron diseñadas para esa cantidad de privados de libertad. Raúl, quiero aprovechar. Si esto sucede en Támara, ¿cuál será la situación de los demás centros penales del país? Imagínense. Eso precisamente, ¿verdad? Porque realmente para nosotros el trato a los privados de libertad debe ser en igualdad de condiciones. Todos son privados de libertad, aún los procesados y condenados. El sistema arcaico del sistema penitenciario que hemos tenido en Honduras
nunca se le puso la atención debida. Y debo señalar, en el gobierno de Juan Orlando se construyó la tolva y Lama Siria. Y no la veíamos mal. Entonces, y ahí están las estructuras sirviendo. El problema es que la situación, y repetimos, la corrupción en el sistema penitenciario y la colusión es lo que más daño le está haciendo al sistema penitenciario. Y esperamos que se recupere el accionar de cada agente penitenciario pero eso sí, páguenle adecuadamente a los agentes penitenciarios y a quienes están sirviendo en el sistema penitenciario, porque con 14,000 pesos un privado de libertad le va a ofrecer 50,000 por un celular hasta le pueden ofrecer más. El personal administrativo por también favor. En los centros penales. Esa es otra sugerencia. Tienen que mejorar las condiciones. Algunos sectores denuncian que dentro de las cárceles hondureñas se comercializa droga. ¿Cómo recuperar la confianza de los agentes penitenciarios en este caso? Miembros de la policía militar, ¿quiénes van a ir presos por haber permitido eso? Miren, si usted ve lo que se presentó ayer, el día de ayer, a los medios, yo miraba aquí a pelotas de ¿qué era? No, marihuana debe ser. De droga, ¿verdad? Vimos los chalecos de policías, de fatigas. La cantidad de proyectiles. Pero que se haga general. Ahí está, Raúl, mire, mire, aquello que está atrás de las fatigas. Droga. Es la droga. Eso es droga. Entonces, ahí está, necesitamos que cada uno de los que llegan, mire, yo ni sé cómo, jamás he tocado una situación de naturaleza. RPG. No soy amante a la violencia. Entonces, todas esas situaciones deben de irse reduciendo a nivel de cada centro penal, pero creo que el director y los agentes penitenciarios se juegan un papel fundamental. ¿Por qué? Nosotros podemos estar en el día ahí como viendo las 10, las 11, las 12, la 1, las 2, las 3 de la mañana. ¿Me explico? ¿Qué cosas no puedan pasar a nivel del sistema penitenciario? Entonces es ahí donde se requiere una conducta de cada persona, pero necesitamos pagarles con dignidad también, un salario digno. Que no se vaya, que diga, no, por meter ese celular yo no voy a agarrar 50,000 pesos porque pierdo todas las condiciones sociales y aparte de eso voy a terminar ahí adentro. Entonces, que esté consciente. Que les y paguen se a tiempo. requiere una depuración del personal custodio, Claro. de verdad que suponemos que se ha venido haciendo porque se formaron 5,000 o 2,000, 4,000 policías penitenciarios. Entonces, eso también es parte de poder evitar ese tipo de situaciones. Venda una propuesta atractiva, hombre, para ser parte del sistema penitenciario. Un buen sueldo, beneficios de salud, correcto, un plan de retiro digno que le permita a usted, después de realizar esa labor durante tantos años, poder vivir dignamente. Véndale eso, la gente va a apreciar eso más que, como dice, agarrar 50,000 lempiras para meter un celular. Fíjese que inclusive siento que en este gobierno les habían prometido un sistema de vivienda. Así es, y nunca fue... Solo quedó en el papel, doctor. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen las autoridades superiores del Instituto Nacional Penitenciario tras estos hallazgos? Yo creo que hemos estado claros, Raúl. Yo siento que el sistema penitenciario, para terminar de tener la gobernabilidad, rescatar y sobre todo preservar la vida y la seguridad del privado de libertad, es que todos en igualdad de condiciones, Raúl. Siempre y cuando se respeten las reglas mínimas del privado de libertad, nada más, y no pedimos más. Y no es que pedimos, sino que debe de ser así, porque la responsabilidad de salvaguardar la vida
de los privados de libertad del Estado de Honduras, no es de CPTR, no es de los abogados privados o del CODE o de cualquier otro organismo de derechos humanos. Pero este es un reto realmente difícil en este país. Resalto lo que dijo Muñoz en el tema, hay que ser valiente. Sí, hay que ser valiente. Es una papa caliente. Dadas las condiciones del sistema penitenciario y las condiciones sociales que vivimos como sociedad. Pregúntele por qué ellos, los de las organizaciones de derechos humanos, se oponen a varias acciones emprendidas por la interventora del sistema penitenciario. No es cierto. No nos oponemos. No nos oponemos. Apoyamos todos estos procesos. Contribuimos con diferentes iniciativas, propuestas, que al final, pues, él decide si las toma en cuenta o no, ¿verdad? Vaya, le voy a hacer una pregunta a los dos. ¿Se debe mezclar la población carcelaria, que todos estén ahí juntos, que no hayan privilegios? Si vamos a proteger la vida y la seguridad, si queremos una carnicería o queremos otra cosa, mire, y es más, nosotros en el CODE, desde cuando el comisionado... Pero no confundamos privilegios con derechos. Privilegios y derechos son cosas diferentes. Pero es que se refiere, Raúl, a tenerlos a la MS y a la 18, los narcos y a los demás en una sola Bartolina. No se trata de que lleguemos a esos extremos, sino que parte de la vida y la seguridad de un centro penitenciario es tenerlos todos en su debido lugar. Y para mantener un ambiente de tranquilidad y paz también, que al mismo sistema penitenciario no le conviene. Es que, Raúl, no deben existir clases privilegiadas dentro del sistema penitenciario. Sí deben existir clases diferenciadas, porque debe haber una diferenciación de la población penitenciaria. Los sentenciados y lo que hablamos al principio. Y de acuerdo al tipo de delito por el cual fue condenado. Que la misma ley del sistema penitenciario establece el tratamiento diferenciado a las personas sentenciadas y procesadas. Así es. Y dentro de los sentenciados, hay sentenciados que son por delitos, criminalidad organizada, obviamente no va a tener el mismo trato de los sentenciados por delitos de estafa. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la limitación de algunos derechos, pero no a la cancelación de los derechos. Por ejemplo, usted puede tener un televisor en una sala común en un centro penitenciario donde la población puede salir 1 hora al día a ver televisión. Lo que no puede es tener un televisor en una habitación, no en una celda, en una habitación dentro de un centro penitenciario. Entonces, esas son las diferencias en lo que es un privilegio y lo que es un derecho. Un privilegio es tener yo mi propio televisor en mi celda, con mi cama, con mi refri. Esos son privilegios. Con su aire acondicionado. Vi una refri grandecita, se miraba bien macanuda, ¿no? Pero esos son privilegios. Por eso, pero no debe pasar. Ahora, otra cosa son derechos. No creo que el Chapo Guzmán tenga esos privilegios. No. Ahorita tal vez no. Por eso en Estados Unidos, ahí sí lo que dijo Muñoz. En Estados Unidos son cárceles de máxima seguridad. Hasta las de mínima seguridad son espacios reducidos de 2x3. Sí. Mire ahí. Pero en el centro penal... Mira que él tenía su Se ha permitido esto. En los centros penitenciarios se ha permitido esto. Ahí es grande. Son privilegios. Mire, esa luz del LED. Raúl, ahí está la refri que digo. Bien, el productor también le gustó, igual que a mí. Está bonita, pues a mí me gusta más el mueble de madera, que inclusive lo construyen. Los hacen ahí, muy bueno. Es correcto. Pero hay que diferenciar nuevamente una preguntita. Lo que son privilegios. ¿Y ese tele y esa refri cómo entró ahí? Con autorización de las autoridades. Por eso, entonces, ¿qué le van a hacer a las autoridades que permitieron? Está el aire también. No, sí que hay Mira, el tele, el aire, escuche, el tele, el aire, la refri. Y no pagan luz. Y no pagan cable. ¿Qué le van a hacer a los que metieron eso? Pues la pregunta sería para el general, ¿verdad? Para el interventor presidente. No, por eso, sí es, pero ahí tienen con alfombra. Tienen que dañar.
Eso, alfombras. Pero a eso voy otra vez. No es lo mismo privilegios que derechos. Derecho al esparcimiento la tienen Todos. los privados de libertad. Todos. ¿Qué significa eso, Raúl? Que usted tenga una sala común con un televisor donde los privados de libertad puedan salir por turnos o por rondas o como sea y poder disfrutar de televisión 1 hora al día o 2 horas al día, como sea. Pero no que usted va a tener su plasma dentro. Eso no es una celda. Eso ya no es una celda. Bien, nos Eso vamos. es una habitación. Licenciada, sus comentarios finales, si están amables. Sí, con la última consulta, pregunta que usted hacía de qué recomendamos al sistema penitenciario ante esta situación. Primeramente, que haya personal penitenciario capacitado, bien formado y con principios y valores también, que no se vaya a vender o ante estas situaciones que ya mencionamos de poder recibir dinero a cambio de ingresar una pertenencia o droga, sino que sea personal penitenciario calificado, ¿verdad? Y que siempre las autoridades de los centros penitenciarios y todo el personal debe ser respetuoso de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares también. Cuando van a visitarlos deben recibir tratos dignos, no tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces sí pedimos que un gobierno respetuoso de los derechos humanos, también en un sistema penitenciario también debe apegarse a estos derechos humanos que tienen las personas privadas de libertad, porque de ser caso omiso a toda esta situación, pues incurriría en tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y como lo mencioné anteriormente, esto es visto tanto por los mecanismos internacionales de derechos humanos y de organizaciones mundiales contra la tortura, que ya han emitido diferentes observaciones al sistema penitenciario en tanto a los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sí, solamente pedir también que con esta situación de los traslados hay muchas familiares de personas privadas de libertad que no han visto a su ser querido privado de libertad y no han llevado el kit de higiene que ellos necesitan. Algunos están con la misma ropa, entonces sí es necesario que las autoridades pues les permitan a sus familiares que les lleven estos kits de higiene y que les lleven incluso el medicamento, porque hay personas que requieren de tratamientos médicos y esto agravaría más sus enfermedades, personas de la tercera edad, personas con úlceras, con cáncer, personas que necesitan dietas especiales porque tienen padecimientos de azúcar en la sangre, entre otras enfermedades. Entonces, recordarle al general Muñoz de que las personas privadas de libertad deben seguir con su tratamiento médico y con el estricto cumplimiento de sus derechos humanos, que los únicos que han perdido es el derecho a la libertad. Gracias, la licenciada Evelyn Ramírez. Nos vamos. Gracias, abogado. No, a la orden, gracias por la invitación y fue un placer, pues un honor poder compartir con Hugo y con Evelyn y en este prestigioso programa. Gracias, don Hugo. Muchas gracias, amigo licenciado Raúl. Miren, quiero reiterar a los familiares de los privados de libertad, yo lo iba a traer esta mañana, tengo todos los traslados que se hicieron de todos los centros penitenciarios que nos proveyó el Instituto Nacional Penitenciario para que colaboremos con los familiares que no tienen aún esta información. En el CODE la tenemos. Y la otra situación, reiterarles que el kit, la llamada telefónica y el colchón para los que fueron trasladados de un centro, digamos de Siria a Támara o de Siria a otros centros penales, etcétera, está autorizado por el Instituto Nacional Penitenciario y en su momento les van a llamar porque en los nuevos módulos todavía no existe el teléfono público. Pero sí ya hemos hablado con el INP sobre esta situación y anoche hablábamos inclusive con la situación del agua para los nuevos módulos de Támara y Lama y La Tolva, porque a nosotros nos interesa
no una estructura, sino que nos interesan los 19.400 privados de libertad, y ese es el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos. Agradecerle por este espacio y haber contribuido a la sensibilización de un problema tan complejo como lo es hablar del sistema penitenciario. Gracias, don Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras. Así están las cárceles en el país. Gracias. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.